Buenos días, estudiantes. El laboratorio de esta semana que nos corresponde es entonces segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton entonces trata de enfocarnos, digámoslo así, a entender cuál es la relación que existe entre la masa, la aceleración y la fuerza de un movimiento. Aquí aparece entonces una parte teórica muy corta que pues ustedes deben profundizar, donde nos dice que la fuerza o la segunda ley de Newton es equivalente, la fuerza es equivalente a la masa por la aceleración. O sea que cuando le infringimos una fuerza a un objeto vamos a obtener una aceleración, o cuando tenemos una aceleración también podemos decir que podemos tener una fuerza asociada a este movimiento. Aparecen entonces dos conceptos aquí que son importantes que tengamos en cuenta, que es que la masa inercial es la masa que utilizamos en el movimiento, digamos que vamos a llamar masa inercial cuando estamos en movimiento, y la masa gravitatoria es la masa que enfocamos al peso del cuerpo que pues nosotros tenemos. La interfaz entonces va a estar relacionada con este diagrama que tenemos acá. Tenemos entonces una mesa, la mesa está dispuesta con una polea, la polea pues no tiene fricción entre la polea y la cuerda, tenemos una tensión asociada al sistema, entonces digamos que siempre que vamos a trabajar estos tipos de sistemas los vemos como dos sistemas independientes, el sistema de la masa M2 que la tenemos en la parte de arriba, que en este caso la vamos a llamar el taco, y el sistema de la masa M1 que es el sistema colgante. Si nosotros combinamos las dos tensiones vamos a obtener esta ecuación que es la aceleración equivalente al producto de la masa 1 por la aceleración de la gravedad sobre la masa 1 más la masa 2, ¿sí? Entonces esa es la aceleración que tenemos de nuestro sistema global, teniendo en cuenta que trabajamos los sistemas por separado. Si nosotros recordamos la primera ecuación de el movimiento variado, tenemos que la aceleración es igual al cambio de la velocidad en el tiempo, o velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Si la velocidad inicial de este sistema lo vamos a dejar en cero, ¿sí? O sea, no lo vamos a mover, sino simplemente inicia en cero, entonces la velocidad simplemente es la aceleración por el tiempo. La ecuación entonces de movimiento es igual a ¿qué? X es igual a X inicial, que es la posición inicial, más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial vale 0, entonces se simplifica este término, la posición inicial está en 0, entonces X simplemente es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra ecuación que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza que ejerce la masa colgante está dada por el peso, por eso tenemos que F es igual a M1 por G. Bueno, el procedimiento entonces tenemos esta interfaz que es muy similar, si se dan cuenta es muy similar a la interfaz que pues tenemos en la realidad. Entonces la masa M2 es la del taco que vamos a llamar, la parte de arriba, y la masa M1 sería entonces la que tenemos aquí para el portapesas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a decir que vamos a dejar el taco, que es la masa M2, lo vamos a dejar constante y vamos a variar entonces la masa colgante, que es la masa del portapesas, la vamos a variar y la vamos a variar entre 200, 400, 600 y 800. Estos datos, ¿dónde los vamos a recolectar? Los vamos a llevar a la tabla número 1, ¿sí? Entonces en la tabla número 1, ¿qué nos dice? Tenemos aquí masa M1, masa M2, la masa M2 es una constante. Tenemos entonces la suma de las masas, masa M1 más masa M2. La fuerza, que sería entonces esta que tenemos acá, que es M1 por G, ¿sí? Y tenemos entonces la aceleración del acelerómetro, que es el que nos da la interfaz. Tenemos también entonces la aceleración calculada. ¿Cuál es la aceleración calculada? Es la aceleración de la ecuación número 1. ¿Sí? La ecuación número 1, recuerden cuál es la ecuación número 1, esta que tenemos acá. El producto de las masas, de la masa 1 por la aceleración de la gravedad sobre la masa 1 más la masa 2. Esa es entonces nuestra ecuación número 1. Vamos a tener que elaborar un gráfico entonces de la fuerza con la velocidad, con la aceleración que calculamos. Esos son los datos que tenemos aquí en la tabla número 1. Vamos a explicar qué gráfica obtenemos. Vamos a explicar también la relación que existe entre la fuerza y la aceleración. Cuál es la pendiente que podemos sacar de ahí. Y con ello entonces vamos a pasar a nuestra segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Vamos a tomar entonces que la aceleración ahora la vamos a calcular en función del taco. Entonces vamos a dejar que el taco ahora, el portapesas, lo vamos a dejar quieto y el taco es el que le vamos a ir colocando
los pesos de 200, 400, 600 y 800. Con esto entonces vamos a poder llenar la tabla número 2. Entonces en la tabla número 1 dejamos constante el taco, ¿sí? 200 gramos. Ahora el taco es el que vamos a variar y vamos a dejar constante el portapesas. Vamos a sumar entonces aquí en la columna número 3, sumamos la masa 1 y la 2. Después vamos a sacar la inversa de esa suma, 1 sobre M1 más M2. De nuevo la fuerza, esa fuerza entonces va a ser el producto de M1 por la aceleración de la gravedad. Y la aceleración del acelerómetro, pues ya sabemos que nos la da la interfaz, y la aceleración calculada, que es de la ecuación número 1. Vamos a elaborar un gráfico de la inversa de esta suma de masas con la aceleración. Vamos a decir entonces que la variable independiente, que es importante, que es la que colocamos en el eje X, es 1 sobre M1 más M2. Vamos a decir qué tipo de gráfica obtuvimos, que es lo mismo del ejercicio anterior. Cuál es el valor de la pendiente. Vamos a explicar la relación entre la proporcionalidad y la aceleración de la masa. Y esta pregunta que es interesante que nos hagamos, que pues nos sucede en la vida real, que es cuando empujamos una caja, ¿no? Nosotros vamos a empujar una caja y para sacarla del reposo necesitamos una fuerza F, ¿sí? Pero para que nosotros mantengamos la caja en movimiento, nosotros no necesitamos tener la misma fuerza inicial. Entonces, ¿por qué sucede eso? Es una muy buena pregunta para que se hagan. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a enfocar entonces la interfaz que tenemos acá. Vamos a mover entonces la primera parte. En el taco lo dejamos con 200, el portapesa lo vamos a mover a 200, 400, 600, 800 y después vamos a hacer el inverso. ¿Eso qué nos va a mostrar? Que cuando tengamos el portapesas tenemos una aceleración de aumento, pero cuando colocamos en la masa, cuando empezamos a subir la masa en el taco, entonces no vamos a tener ese mismo aumento, ¿sí? Porque ya el portapesas no es el que nos está empujando, por decirlo así, ¿sí? Entonces esta es la práctica de esta semana. Entonces esta es la interfaz del laboratorio del día de hoy. Tenemos acá entonces el taco, que es el de la parte de arriba. Tenemos entonces el portapesas. Entonces podemos aquí con las flechitas cambiar estas masas, podemos subirlas y bajarlas. Entonces en la primera parte nos dice que tengamos en cuenta que la masa del taco, que es la parte de arriba, la vamos a dejar constante. Y la masa del portapesa la vamos a variar. Entonces la primera aceleración que calculamos cuando están 200 sería 5 metros sobre segundos al cuadrado. Cambiamos ahora el portapesas a 400 y nos da entonces, le damos lanzar y nos daría 6,67. Ahora entonces le damos inicio de nuevo, le daríamos entonces a 800 y nos damos cuenta que aparece entonces 8. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que está aumentando, ¿sí? Está aumentando. Ahora vamos a hacer el inverso. ¿Cuál es el inverso? Entonces tenemos el portapesa, lo dejamos en 200 y vamos a mover el taco. Ya sabemos que la primera pues nos da 5. Movemos entonces nos daría entonces 3.33. Entonces lo vamos a mover a 600 y nos damos cuenta que da 2.5. O sea que cada vez que nosotros vamos aumentando, entonces en el portapesas la aceleración aumenta. Pero cuando aumentamos el peso la masa en el taco, pues entonces ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo que la aceleración va disminuyendo. Entonces esta es la forma, le damos inicio y volvemos a tener entonces nuestra interfaz inicial, ¿sí? Entonces es la forma como podemos subir con las flechas y bajarle entonces acá a nuestro sistema.